El mensaje de la gracia de Dios siempre se ha tomado bajo ciertas sospechas o contradicciones. La decisión de venir a aceptar estar bajo esta gracia superabundante tiene ciertas reservas sobre esta decisión, ya que si no se le hacen ciertos balances o ajustes, esta gracia puede llevar a algo totalmente diferente de lo que Dios se había propuesto inicialmente al entregar esta gracia al ser humano. Puede incluso llegar a ser peligrosa o de mucho riesgo, de tal manera que lleve al cristiano a un lugar totalmente diferente. Soy Humberto Pérez del ministerio Caminando Bajo Su Gracia y te invito a que me acompañes en el tema ¿Quién hace abundar la gracia de Dios? Prevalece una idea de que necesitamos incrementar o multiplicar esta gracia de Dios sobre nuestra vida, y esto nos ha llevado tal vez a algunos de nosotros en el pasado o quizá todavía algunos en el presente a un deseo de motivar a Dios por medio de hacer ciertas cosas para que en la medida en que nos aplicamos a estas cosas, Dios haga abundar como consecuencia esa gracia sobre nuestra vida, entonces nos envíe más gracia y más gracia sobre esta vida que nosotros estamos llevando. Pero es sobre este pensamiento. Pero este pensamiento está establecido o está cimentado en que ha de venir una abundancia sobre la vida del cristiano, pero por la acción y por la intervención del hombre. Es a través entonces de pensar que dentro de una organización o dentro de una institución religiosa venimos a servir bajo su tutela para que entonces nuestro servicio a Dios pueda ser de esta manera y solamente de esta manera válido delante de Dios. Ya hemos aclarado anteriormente que ante la incredulidad de algunos, esta incredulidad no va a provocar que la fe de la operación de la gracia de Dios venga a ser ineficaz o venga a ser anulada por esta incredulidad. Y por otra parte, habíamos entonces analizado que cuando venimos a creer, no venimos a hacer realidad, no venimos a provocar que las cosas ocurran, que esta gracia entonces venga a ser más abundante. Entonces, ¿quién o qué o de qué manera se vuelve esta gracia abundante para la vida del ser humano que Dios tanto ama? ¿Es acaso por las cosas que el ser humano hace? ¿Es acaso entonces por poner su fe en Cristo Jesús? Sabemos que no. Pero nos queda un punto entonces aquí por analizar. ¿Acaso entonces la ley de Dios, que es santa, justa y buena, puede venir a hacer abundante la gracia de Dios? Por experiencia y por nuestro conocimiento en las Escrituras, sabemos que esta ley, que es santa, justa y buena, ha hecho abundar algo. Ha logrado que algo abunde en la vida de los seres humanos. Pero lo único que ha venido a abundar es el pecado, no la gracia de Dios de ninguna manera. Esta manera de hacer abundar la gracia de Dios se puede entender cuando tú has destapado una bebida que contiene, que está contenida en una botella, mejor dicho, y que esa bebida a su vez contiene un gas dentro de ella, pero cuando tú la has destapado tal vez, entonces te has dado cuenta de que viene agitada, o ni cuenta te tuviste de darte de que viene agitada y simplemente tuviste que comprobar esa efervescencia
y esa explosión de tal manera que manchó tu camisa, te manchó propiamente, casi te explota en las manos cuando tú la has destapado. O si has preparado café en un recipiente hirviendo, ese café de grano molido, pero que al vertir el recipiente en total ebullición, se ha provocado una efervescencia de tal manera que el café se derrama por el exterior del recipiente y te mancha todo el espacio. Si eres un padre o una madre que acompaña a sus hijos en sus tareas, quizá recuerdes alguna vez que alguno de tus hijos o tus hijos llegaron a hacer esa réplica de un volcán, como una práctica para la escuela, un volcán en erupción, y te lo demostraron en una réplica de un volcán en papel, y introduciendo una pastilla efervescente y aplicándole agua en el cráter del volcán. Eso provocó una reacción que llevó a una efervescencia y finalmente a una erupción, y tú viste que el volcán efectivamente hizo erupción. Así es como la ley ha hecho abundar el pecado. Ha causado una agitación tal que ha llevado a una efervescencia y finalmente a una erupción de las cosas incorrectas para que tú vinieras a hacerte consciente de todas tus faltas y de todos tus pecados, porque la ley solamente te llevó a una conciencia de pecado por medio de esta agitación y esa efervescencia de tu vida personal para Dios, que finalmente te llevó a presenciar una erupción de una vida, de un comportamiento equivocado, y te hizo consciente. Ahí en ese lugar donde tú experimentaste esa efervescencia, ahí tú llegaste a pensar equivocadamente que tú podías alcanzar las bendiciones de Dios por medio de tu esfuerzo, por medio de hacer cosas, de seguir ciertos pasos, y no solamente alcanzar una bendición, sino tú llegaste a pensar que tu vida iba a ser mejor porque iba a alcanzar un progreso espiritual por medio de hacer ciertas cosas. Pero ahora Dios te lleva a un lugar totalmente diferente. Te aparta de ese lugar donde tú pensaste que ibas a ser un mejor cristiano por medio de alcanzar un progreso espiritual en las cosas que tú estabas haciendo para Dios. Dios te saca y te lleva a un lugar donde tú ya no puedes pensar de esa manera. Tú aquí ya no puedes pensar en términos de dar pasos para ser un mejor cristiano. Dios te lleva y te aparta hacia otro lugar para librarte de ese otro lugar donde tú pensabas de esa manera en estas cosas. Y Dios quiere mostrarte cómo salir de esto. De hecho, te ha llevado a salir, te ha llevado a un lugar totalmente diferente para que tú puedas entonces experimentar resultados de una manera totalmente diferente, que ya no van a estar basadas en tu esfuerzo, sino que ahora todo va a estar basado en su gracia abundante que ha derramado sobre ti por el poder del Espíritu Santo y por la bondad y por el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si bien hemos comprobado que la ley creó una agitación para una efervescencia y una explosión y poderte llevar a una conciencia de pecado, sabemos y necesitamos dejar perfectamente claro esto, que el pecado nunca ha hecho abundar la gracia de Dios, nunca hizo abundar la gracia de Dios. Entonces, nunca fue por la intervención del hombre, porque el pecado no hace abundar la gracia de Dios, porque tú quizás lo habías pensado de esa manera, pero es totalmente erróneo pensarlo así, que el pecado puede lograr una abundancia o pueda llamar o atraer sobre ti
un envío de una mayor dosis de gracia sobre tu vida. En el libro de Romanos, capítulo 3, del versículo 3 al 8, y sabiendo que en este capítulo, por el versículo 1, el tema es la fe de Cristo, que tiene que ver con la gracia de Dios, no la fe humana, sino la fe de Cristo, podemos leer desde el versículo 3 al versículo 8. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fe de Dios? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y versículo 5, comienza a decir Pablo, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, es decir, nuestro empeño en establecer nuestra propia justicia por las cosas que hacemos, si eso fuera posible, que hiciera resaltar la justicia de Dios, es decir, atraer más justicia de Dios sobre nuestra vida, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. Aquí estoy planteando a Dios desde la percepción equivocada de un Dios que castiga. Y esta percepción no viene de la gracia, esta percepción viene de una afectación de la mente del ser humano por la afectación que la humanidad ha traído por parte de Adán, por causa de Adán, por causa de esa afectación. El versículo 6 dice, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y versículo 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, si fuera verdad que por mi vida mentirosa, por mi pasado pecaminoso, dice Pablo, entonces la verdad de Dios o la fe de Dios o la gracia de Dios para mí abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador, como una persona equivocada? Entonces yo estaría en lo correcto desde este punto de vista. Y el versículo 8, ¿y por qué no decir entonces, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirma, ellos afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Desde el punto de vista de una percepción equivocada de lo que es la gracia de Dios, entonces algunos estarían pensando que nosotros decimos, continuemos en una vida pecaminosa, para que entonces de esa manera venga más gracia sobre su vida, sobre la vida de nosotros, y entonces la gracia abunde más y más por medio de impulsar más y más un comportamiento equivocado, ya que este comportamiento equivocado va a hacer que Dios envíe más gracia sobre nuestra vida. Entonces esta percepción de gracia sería entonces la ubicación perfecta para justificar las faltas del mal comportamiento. Entonces dice Pablo, entonces me están interpretando el mensaje de la gracia de Dios como un refugio perfecto para aquel que quiere continuar en un comportamiento equivocado. Entonces vamos a traer aquella agitación para una efervescencia, pero en este caso para una efervescencia y una explosión de vida religiosa, porque esta vida religiosa que está basada en lo que nosotros hacemos va a traer entonces más gracia sobre nuestra vida. Pero dice Pablo, de ninguna manera es así. Yo no puedo ser interpretado de esa manera. Ni mi vida personal, ni el mensaje que estoy exponiendo, dice Pablo, puede ser interpretado de esa manera, porque yo no estoy justificando con la gracia mi pasado de comportamiento equivocado. Si bien Dios me ha perdonado, yo no estoy diciendo que la gracia venga a ser el refugio perfecto para una continuación de ese comportamiento. Pablo habla de su vida anterior en Filipenses capítulo 3 del versículo 4 al 6.
aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, es decir, en el ego religioso. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Está hablando a las personas, Pablo, a los que están juzgando su vida. Versículo 5. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Una persona empeñada a establecer su propia justicia basada en su comportamiento y en las cosas que está tratando de hacer para Dios. Veamos cuán admirable es el pedigrí de Pablo aquí. Pero el versículo 6 continúa diciendo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y esa persecución de los cristianos por medio de asolar y entregarlos para muerte. Un criminal. Una vida totalmente incorrecta delante de Dios. Con un celo que lo lleva a hacer cosas totalmente contrarias contra el prójimo. Y que no está demostrando precisamente su amor al prójimo, el amor de Dios al prójimo. Y continúa en cuanto a la justicia que es en la ley, en cuanto a este empeño en establecer mi propia justicia, yo me creía irreprensible. No vayamos a pensar que Pablo está dándonos la fórmula para llegar a ser irreprensibles, separados de Cristo en nuestra mente, en nuestro diario vivir. Pablo había pensado que él había alcanzado este estado de ser irreprensible, pero la ley lo llevó a caer en este engaño y lo llevó a practicar este engaño. Y él se empeñaba más y más, pero en esta agitación y en esta efervescencia, Pablo siempre estaba cayendo en un comportamiento cada vez peor para su vida y para la vida de los que lo rodean. Pablo estaba siguiendo un estilo de vida de muerte para él mismo, de consecuencia de muerte, una consecuencia mortífera, y que dañaba a su persona, pero también dañaba a los demás. Él iba en contra del prójimo, no iba con la idea de abrazar y de amar a su prójimo. En su celo, él demostraba un odio por medio de atacar a los cristianos. Si la gracia entonces viene por la abundancia de una vida de agitación y efervescencia, por los logros, por una reputación y por una imagen, como leíamos cuál era la imagen y cuál era la reputación y cuáles eran los logros de Pablo en la ley, por las cosas que él hacía, entonces esto está promoviendo una vida incorrecta, porque Pablo ha demostrado haber llevado una vida pasada criminal y totalmente incorrecta y de peligro para todas las personas que lo rodeaban. Entonces, pero si entonces la percepción acerca de que la gracia es un refugio para una vida pecaminosa, para una vida de libertinaje, entonces Pablo estaría en lo correcto en cuanto a su vida pasada, pero definitivamente sabemos que él llevó una vida incorrecta. No hay un llamamiento a una agitación para una efervescencia que nos lleve a los logros, que nos lleve a la reputación, que nos lleve a la imagen. Dios no quiere eso. Dios no quiere esa agitación y que esa efervescencia y esa erupción que nos lleva a una conciencia de pecado pueda ser traída desde aquel lugar a este otro lugar donde Dios desea mostrarnos resultados diferentes. Dios nos dice que todo está basado en su gracia superabundante, y nada está basado en las cosas que nosotros hacemos. Las cosas que nosotros hacemos vienen a ser un resultado de establecernos, de haber sido establecidos en la gracia abundante de Dios. Pero lo que hacemos no hace que la gracia abunde, así como el pecado jamás va a hacer que la gracia sea abundante.
ni la ley. La ley nos lleva a ser conscientes, nos lleva a una conciencia de nuestras faltas, fallas y vida incorrecta. La gracia ya no puede ser más abundante porque la gracia se nos ha dado enteramente toda por medio de Jesucristo, por medio de la presencia de Dios, por medio de Cristo en nosotros. De hecho, esta es la esencia del ministerio de la gracia, del mensaje de la gracia. Cristo en nosotros. Es una realidad y por esta realidad la gracia no puede ser más abundante. Nosotros no podemos provocar ni más amor, ni más gracia por parte de Dios. Nuestro llamamiento entonces no es a entrar a una agitación y efervescencia por los logros, por la imagen, por la reputación. El llamamiento de Dios a todos nosotros es a descansar. Dios nos ha traído a un lugar donde nosotros vamos a experimentar el descansar porque encontramos el descanso de Jesucristo para nuestras vidas. Entonces somos llamados en esta gracia abundante a creer y a confiar en este descanso. Y este descanso es Jesucristo. Y este descanso que encontramos en este lugar de la gracia de Dios, este descanso no es entrar en una pasividad o en un conformismo. Nosotros somos llamados llamados a confiar para fluir de la fe de Cristo que ha operado todas las cosas. Nosotros somos llamados a encontrarnos con esa gracia súper abundante que ha sido derramada para todos nosotros.